A finales de los años 2000 era prácticamente imposible entrar a internet, prender el televisor o simplemente caminar por algún lugar, algún centro comercial sin encontrarse con ellos. Sus canciones sonaban en todas partes, protagonizaban películas, tenían su propia serie de televisión en Disney Channel, agotaban entradas, sus hoteles se llenaban de fans al instante y millones de adolescentes, como yo por ejemplo, soñábamos con conocerlos algún día. Los Jonas Brothers no eran solo una banda, eran un fenómeno mundial. Kevin, Nick y Joe parecían tener una vida perfecta, eran jóvenes, famosos, exitosos y por si fuera poco, eran hermanos. Pero detrás de los escenarios existían presiones, diferencias creativas, conflictos familiares que a la larga terminarían por destruir aquello que habían construido juntos. En el año 2013, cuando estaban en uno de los mejores momentos de su carrera, la banda anunció su separación. Para muchos fans fue un golpe básicamente imposible de creer, pero esa no sería la última página o el último momento importante de su historia, porque años después regresarían más fuertes que nunca. Pero lógicamente, para entender cómo llegaron hasta ahí tenemos que regresar muchísimos años atrás, cuando tres niños hermanos de Nueva Jersey soñaban con vivir la música sin imaginar que terminarían convirtiéndose en las mayores estrellas juveniles de toda una generación. Esta es la historia completa de los Jonas Brothers. La historia comienza en Nueva Jersey, Estados Unidos. Kevin Jonas nació el 5 de noviembre de 1987. 2 años después llegaría Joe Jonas y en 1992 nacería Nick Jonas. Más adelante la familia recibiría al menor de todos, Frankie Jonas, que aunque no formó parte oficial del grupo, también terminaría participando en varios proyectos relacionados con sus hermanos. Ellos cuatro crecieron en un ambiente muy diferente al de la mayoría de las futuras estrellas pop. Su padre, Paul Kevin Jonas, era un pastor de una iglesia y también tenía experiencia en la música. Su mamá, Denise Miller Jonas, había sido profesora de lenguaje de señas y cantante. La música básicamente era parte del día a día de los hermanos. Mientras otros niños pasaban las tardes jugando videojuegos, los hermanos Jonas aprendían a tocar instrumentos, escribir canciones y cantar con la familia. Aunque Kevin era el mayor, muy pronto sería Nick quien demostraría un talento fuera de lo común. Y es que con apenas 6 años, Nick comenzó a llamar la atención por su impresionante capacidad vocal. Ellos mismos han contado varias veces que fue descubierto mientras acompañaba a su madre a una peluquería. Allí alguien escuchó cantar al pequeño y recomendó que hiciera una audición. Poco tiempo después ya Nick estaba participando en producciones de Broadway. Apareció en musicales como La Bella y la Bestia, Los Miserables y un montón más. La disciplina que exige Broadway moldeó su carácter desde pequeño. Fue precisamente durante esta etapa cuando Nick llamó la atención de productores musicales interesados en desarrollar una carrera como solista. En un principio, la idea nunca fue crear un grupo. Todo comenzó porque Nick estaba grabando algunas canciones para un posible álbum propio. Sin embargo, durante este proceso, Kevin y Joe comenzaron a participar, haciendo coros y acompañando en algunas sesiones. Las voces de los tres hermanos tenían una química y en lugar de lanzar únicamente a Nick, la disquera propuso reunir oficialmente a los tres hermanos bajo un mismo nombre. Así nacían los Jonas Brothers. Kevin sería el guitarrista, Joe aportaría una voz con mucha personalidad y un enorme carisma, y Nick, además de cantar, comenzaría a escribir gran parte del material musical. Cada uno ocuparía un lugar distinto y justamente esa combinación terminaría siendo una de las claves de su éxito. En el año 2005 firmaron un contrato con Columbia Records. Para cualquier artista joven, esto representaba obviamente un sueño. Era una de las compañías discográficas más importantes del mundo. Todo esto parecía indicar que el éxito estaba asegurado, pero esta realidad fue totalmente diferente. En el año 2006 lanzaron su primer álbum. Se titulaba It's About Time. El disco incluía canciones que hoy muchos fanáticos consideran incluso que son joyas ocultas, pero en ese momento prácticamente pasaron por debajo de la mesa. Esta compañía no parecía tener claro cómo vender a tres hermanos que mezclaban pop, rock, guitarras, en una época que estaba dominada por otros estilos musicales. Este álbum apenas logró vender alrededor de 65,000 copias en Estados Unidos. Para una discográfica como esta, era una cifra decepcionante. La banda empezó a recorrer pequeños escenarios, abría conciertos para otros artistas y daban entrevistas donde muy pocas personas sabían quiénes eran ellos. Durante un tiempo llegaron a pensar que todo había terminado, incluso antes de haber sido famosos. Pero aquí llega lo que le dio un giro a todo. Una empresa muy poderosa vio un potencial en ellos que nadie había sabido aprovechar. Evidentemente estamos hablando de Disney.
A mediados de los años 2000, Disney Channel atravesaba uno de los momentos más exitosos de toda su historia. Series como Lizzie McGuire, That's So Raven y especialmente Hannah Montana estaban convirtiendo al canal en una verdadera fábrica de estrellas. Debo confesar que fue mi momento top Disney Channel. Me la mantenía viendo Disney Channel 24/7. Y precisamente esta compañía buscaba constantemente nuevos talentos capaces de conectar con el público adolescente. Y cuando escucharon a los Jonas Brothers entendieron que tenían algo especial. Hollywood Records, el sello musical propiedad de Disney, decidió apostar por ellos. Disney no solo le ofrecía un contrato discográfico, les ofrecía exposición mundial. Pronto comenzaron a aparecer en comerciales del canal, especiales musicales y pequeños espacios dentro de la programación, pero aún faltaba ese impulso que los llevaría a la cima. En el año 2007 Disney tomó una decisión que hoy muchos consideran uno de los mayores aciertos de toda la historia de la compañía. Disney invitó a los Jonas Brothers como artistas invitados para abrir varios conciertos de la gira de Hannah Montana, protagonizada evidentemente por Miley Cyrus. También recordemos aquel capítulo especial que aparecieron los Jonas Brothers en la serie de Hannah Montana, que por Dios, cuando yo vi eso por primera vez yo me quería morir, casi me desmayo. Y es que en aquel momento Hannah Montana era el programa juvenil más exitoso del planeta. Cada concierto reunía a miles de personas. Para los Jonas Brothers esto representaba una oportunidad increíble, totalmente irrepetible. Cada noche actuaban frente a un público enorme que jamás los había escuchado. Y poco a poco fueron ganándose a la gente comenzaba a llegar antes únicamente para verlos a ellos. Evidentemente en ese tiempo no existían las redes sociales como las conocemos hoy en día, pero existían los blogs, los foros y en ellos cada vez más se hablaba de estos tres hermanos. Disney entendió rápidamente que tenía entre manos a sus próximas grandes estrellas. Poco después de esto lanzaron su segundo álbum de estudio. El disco simplemente se llamó Jonas Brothers y esta vez la historia sería completamente diferente. Canciones como COC, Hold On y When You Look Me in the Eyes comenzaron a sonar constantemente en Radio Disney y en la programación habitual del canal. Estos videoclips rotaban una y otra vez y las ventas aumentaban semana tras semana. Por primera vez, estos hermanos dejaron de ser una promesa para convertirse en una realidad. Lo que nadie imaginaba era que esto simplemente era el comienzo, porque Disney ya tenía preparado el proyecto que terminaría de convertirlos en un fenómeno mundial, una película musical que marcaría a toda una generación. Y sí, esa película se llamaba Camp Rock. Disney ya había comprobado que las películas musicales podían convertirse en un éxito rotundo. Para una muestra de ello, High School Musical había roto todos los récords de audiencia y la compañía quería repetir la fórmula. Pero para esta ocasión necesitaban nuevos rostros que representaran una generación distinta y los Jonas Brothers parecían perfectos. No parecían. Eran perfectos. Perdón, no eran, son perfectos. En 2008 Disney estrenó Camp Rock. La historia seguía a Michi Torres, una joven apasionada por la música interpretada por Demi Lovato, quien llegaba a un campamento de verano donde coincidía con Shane Gray, el famoso cantante de la banda ficticia Connect 3, interpretado por Joe Jonas. Aunque Joe era el protagonista principal, Kevin y Nick también tenían un papel importante como los otros integrantes de Connect 3. La química entre los tres hermanos era completamente natural, ellos no tenían que actuar, simplemente tenían que ser ellos, tres hermanos músicos. Pero hubo otra persona que también cambiaría su vida para siempre, y es Demi Lovato, por supuesto. En ese momento Demi era prácticamente una desconocida, pero su poderosa voz impresionó tanto a Disney que rápidamente la eligieron para protagonizar esta película. Y la conexión entre Joe y Demi era evidente, tanto dentro como fuera del set comenzaron los rumores de un posible romance, algo que Disney nunca confirmó durante el rodaje, pero que alimentó aún más el interés del público. Sin embargo, más allá de las especulaciones, lo realmente importante fue el impacto que tuvo la película. El estreno reunió a millones de espectadores en Estados Unidos y rápidamente se convirtió en uno de los eventos televisivos más vistos en Disney Channel. Canciones como This Is Me, Gotta Find You, Play My Music y We Rock se convirtieron en auténticos himnos para toda una generación y aún lo siguen siendo, créanme. De un día para otro los Jonas Brothers dejaron de ser solo una banda exitosa, ahora también eran estrellas de cine y el fenómeno apenas comenzaba. Y es que los Jonas Brothers se transformaron en un fenómeno cultural. Las adolescentes hacían filas durante horas para conseguir una entrada. Los hoteles donde se hospedaban debían reforzar la seguridad. Los aeropuertos se llenaban de cientos de fanáticos esperando verlos apenas unos segundos. Prácticamente cualquier producto
podía encontrarse con la imagen de Kevin, Joe y Nick. Estaban en ropa, en mochilas, en cuadernos, en zapatos, en absolutamente todo. En apenas 2 años había pasado de tocar frente a pequeños públicos a llenar estadios completos alrededor del mundo. Y en agosto del año 2008 lanzaron A Little Bit Longer. El disco debutó directamente en el número 1 de Billboard 200. Era la primera vez que conseguían semejante logro. Pero este álbum también escondía una historia bastante personal. La canción que le daba nombre al disco había sido escrita por Nick Jonas, mientras enfrentaba uno de los problemas más difíciles de su vida. Nick a los 13 años había sido diagnosticado con diabetes tipo 1, una enfermedad que cambiaría su rutina por completo. Durante un concierto, Nick llegó a sentirse muy mal físicamente. Había perdido mucho peso y su nivel de azúcar era extremadamente alto. Poco después recibió el diagnóstico y, lejos de ocultarlo, decidió hablar públicamente sobre la enfermedad. Con el paso de los años creó fundaciones, campañas de concientización y se convirtió en una inspiración para miles de jóvenes que también vivían con diabetes. Mientras tanto, canciones como Burning Up o Tonight dominaban las listas de reproducción. Los Jonas Brothers estaban viviendo el mejor momento de toda su carrera. Después del éxito de Camp Rock, Disney sabía que todavía podía aprovechar muchísimo más la popularidad de los hermanos. Así nació la serie Jonas, una serie estrenada en el año 2009. En ella, Kevin, Joe y Nick interpretaban versiones ficticias de sí mismos. La historia mostraba cómo intentaban equilibrar la vida escolar con la fama internacional. Era una mezcla entre comedia, música y situaciones familiares. Ahí es donde se involucra Frankie Jonas y su familia. La primera temporada tuvo buenos resultados. Sin embargo, Disney decidió reinventarla. En el año 2010 llegó Jonas LA. La serie abandonó gran parte de este humor infantil y buscó un tono más maduro. Los hermanos se mudaban a Los Ángeles y enfrentaban nuevos retos personales y sentimentales. Aunque muchos fanáticos recuerdan esta temporada con cariño, la audiencia comenzó a disminuir. Finalmente, Disney canceló la producción después de 2 temporadas y, curiosamente, años más tarde, Joe Jonas reconocería que ninguno de los tres estaba realmente convencido de seguir grabando la serie, ya que el ritmo de trabajo era bastante agotador. Mientras grababan episodios también preparaban giras, componían músicas, daban entrevistas y participaban en campañas publicitarias. Prácticamente no tenían descanso. Posteriormente llegó Camp Rock 2, The Final Jam. La secuela reunía nuevamente a Joe Jonas, Nick y Kevin y por supuesto a Demi Lovato. Aunque la película no alcanzó el mismo impacto que la primera, fue un enorme evento para los seguidores de Disney. Después del estreno realizaron una gira conjunta, el Camp Rock 2 Tour. Recorrió diferentes ciudades con miles de asistentes en cada presentación. Para muchos fanáticos, esta gira representó el punto más alto de la era de Disney y de los Jonas Brothers. Pero mientras el público seguía viendo a 3 hermanos que parecían inseparables detrás de los escenarios, tras bambalinas, como se dice, comenzaban a aparecer diferencias que no se hablaban y que muy pocas personas conocían. Pero de eso hablaremos en un ratito, porque ser una de las bandas más famosas del mundo significaba que cada aspecto de sus vidas era observado por millones y millones de personas. Y por supuesto, sus relaciones sentimentales no eran la excepción. Kevin siempre fue el más reservado de los 3. Mientras sus hermanos protagonizaban rumores constantes, él mantenía una relación estable con Danielle, a quien conoció durante unas vacaciones en las Bahamas. Su historia llamó la atención porque se alejaba completamente de este ambiente de Hollywood y de la música. Danielle no era actriz ni cantante. En el año 2009 se casaron, convirtiéndose en el primero de los hermanos Jonas en formar una familia, y con el tiempo protagonizarían el reality Casada con un Jonas, donde mostraban parte de su vida cotidiana. Joe Jonas era probablemente el hermano que aparecía en más revistas del corazón, como se les conocen, ya que en el año 2008 comenzó una relación con Taylor Swift. Sin embargo, el romance terminó apenas unos meses después y la ruptura dio muchísimo de qué hablar, ya que Taylor llegó a contar públicamente que Joe había terminado la relación mediante una llamada telefónica de pocos segundos, algo que, por supuesto, alimentó los titulares durante años. Más adelante, Joe también fue relacionado con Camille Bell, Ashley Greene y durante un tiempo con Demi Lovato, aunque Joe y Demi confirmaron que intentaron tener una relación, pero ambos reconocieron que funcionaban muchísimo mejor como amigos. Y Nick obviamente tampoco escapó de la atención mediática ni de los titulares. Primero mantuvo una relación con Miley Cyrus en pleno auge de Hannah Montana. Años después saldría con Selena Gomez, otra de las grandes estrellas juveniles del momento. Estos 3 hermanos vivían bajo una presión constante, no solo debían mantener el éxito musical, también convivían con cámaras. Básicamente lo seguían a diario y poco a poco ese ritmo comenzaba a pasarles factura. Disney proyectaba la imagen de estos 3 hermanos ejemplares, pero mantener esta imagen durante tantos años, como les digo, no era sencillo. Mientras la mayoría de los jóvenes de su edad disfrutaban una vida relativamente normal, Kevin, Joe y Nick crecían prácticamente dentro de hoteles, autobuses y camerinos. Además, existía otra presión que pocas veces se mencionaba, y es que cada hermano comenzaba a desarrollar intereses musicales diferentes. Nick quería experimentar con nuevos sonidos, Joe buscaba un estilo
estilo más cercano al pop contemporáneo y Kevin disfrutaba de otros aspectos de la industria musical. Y es que pronto llegaría el momento más difícil de toda su carrera. Durante años los Jonas Brothers parecían invencibles. Ellos habían conquistado Disney en su totalidad, llenaban estadios en todo el mundo y millones de personas los seguían, pero la realidad era otra. Mientras el público veía a tres hermanos sonriendo, detrás del escenario comenzaban a acumularse el cansancio, la presión y las diferencias creativas. Y es que después de Camp Rock 2 y del final de la serie Jonas LA, los hermanos intentaron alejarse poco a poco de la imagen que Disney había construido para ellos. Ya no eran adolescentes, querían crecer como artistas, querían experimentar nuevos sonidos y demostrar que podían existir más allá de Disney Channel. Ellos en 2012 anunciaron oficialmente su regreso como banda después de un breve descanso. Obviamente todos estábamos muy emocionados. Ellos comenzaron a trabajar en un nuevo álbum y preparaban una gira que prometía marcar una nueva etapa en la carrera de los Jonas Brothers. Pero algo pasó. Durante las reuniones creativas comenzaron a surgir diferencias cada vez más difíciles de ignorar. Nick quería explorar un sonido más maduro, Joe buscaba un estilo pop y Kevin ya estaba casado, comenzaba una nueva etapa como padre, tenía prioridades diferentes y también veía el futuro desde otra perspectiva. Y es que por primera vez los tres imaginaban caminos totalmente distintos y esas diferencias empezaban a afectar la convivencia como grupo. Años después los propios hermanos contarían que hubo una reunión que marcó un antes y un después. Y es que Nick Jonas fue quien tomó la iniciativa, sabía que la situación ya no podía seguir igual, reunió a sus hermanos para hablar con total sinceridad. Estaban hablando de poner fin al proyecto que había definido gran parte de sus vidas. Nick les confesó que sentía que la banda ya no funcionaba como antes, que las diferencias creativas eran demasiado grandes y que si seguían adelante sin resolverlas terminarían dañando también su relación como familia. Kevin comenta que quedó completamente sorprendido. Joe por su parte reaccionó con mucha frustración y durante mucho tiempo se sintió que aquella decisión había sido tomada sin darle la oportunidad de encontrar otra solución, o sea, de manera arbitraria. Años más tarde Joe admitiría que llegó a sentir incluso rabia hacia su hermano menor, y es que no era solo el final de una banda, era el final del proyecto por el que habían trabajado desde que eran niños. En octubre del año 2013, a pocos días de comenzar una nueva gira, los Jonas Brothers anunciaron su cancelación. La explicación oficial hablaba de profundas diferencias creativas. En ese momento nadie entendía lo que estaba pasando. Muchos pensaron que se trataba simplemente de una discusión, pero pocos días después llegó la noticia que millones de fanáticos no queríamos escuchar. Los Jonas Brothers se separaban oficialmente. Los medios de comunicación de todo el mundo comenzaron a preguntarse qué había ocurrido. Después de tantos años hablando de unión familiar, es que era inimaginable que tres hermanos decidieran terminar su propia banda, pero durante mucho tiempo se especuló sobre el motivo de la misma. Sin embargo, años después serían ellos mismos quienes revelarían la verdad. En diferentes entrevistas y especialmente en el documental Chasing Happiness, confesaron que la ruptura afectó profundamente su relación familiar. Joe reconoció que pasó largos periodos sin hablar con Nick. Kevin intentaba mantener el equilibrio entre ambos y las reuniones familiares se volvieron incómodas. Y es que el problema nunca fue únicamente la música, era una mezcla de cansancio, frustración, expectativas distintas, y es que durante más de una década habían tomado decisiones pensando en el grupo. Ahora cada uno quería descubrir quién era fuera de los Jonas Brothers, y para ello obviamente necesitaban tomar caminos separados. Y sí, la separación fue totalmente dolorosa, por supuesto, para ellos y para los fans, pero esto abrió la puerta a nuevas oportunidades para cada uno de los Jonas. Kevin decidió enfocarse principalmente en su familia. Junto a Daniel comenzó a disfrutar de una vida muchísimo más tranquila. Él participó en distintos proyectos empresariales relacionados con tecnologías, bienes raíces y emprendimiento. Aunque seguía ligado a la música, ya no buscaba estar bajo los reflectores ni las cámaras ni nada de eso. Él estaba enfocado en su familia y en sus empresas. Joe tenía claro que él quería seguir experimentando en la música. En el año 2015 presentó una nueva banda llamada Dance y su sencillo debut Cave by the Ocean fue un éxito internacional. La canción sonó durante meses en estaciones de radio y demostró que Joe podía construir una carrera exitosa lejos de sus hermanos. Este estilo era completamente diferente, más irreverente, más adulto, más cercano al funk, un poquito al pop moderno. Era exactamente el cambio que él había estado buscando. Nick fue quien desarrolló la carrera como solista más exitosa. En el año 2014 lanzó el sencillo Yellows y la canción rápidamente escaló las listas de popularidad y mostró una imagen completamente distinta del joven que el público había conocido en Disney. Poco después llegaría temas como Chains, colaboraciones con diferentes artistas y una etapa mucho más orientada al pop y al R&B. Al mismo tiempo comenzó a trabajar con mayor frecuencia como actor. Participó en películas y series demostrando que su carrera podía ir mucho más allá de la música, y esto durante muchos años parecía que cada hermano había encontrado
encontrado finalmente su propio camino y muchos pensaron que los Jonas Brothers jamás volverían. Pero con el paso del tiempo el enojo comenzó a desaparecer, los tres hermanos empezaron a verse nuevamente en reuniones familiares y ya no existía esta presión de mantener una banda funcionando, simplemente eran tres hermanos compartiendo tiempo juntos. Poco a poco comenzaron a recordar por qué habían iniciado aquel proyecto cuando eran apenas unos niños. No era por la fama, era porque disfrutaban hacer música juntos. En diferentes entrevistas han contado que las conversaciones comenzaron de manera muy natural. Fue entonces cuando surgió una pregunta que cambiaría nuevamente sus vidas, y si lo volvíamos a intentar, pero esta vez bajo sus propias reglas y condiciones. Antes de anunciar oficialmente su regreso, los Jonas Brothers tomaron una decisión inesperada. Querían contar su historia con absoluta honestidad. Así nació el documental Chasing Happiness. Por primera vez hablaban sin filtros sobre el éxito, la presión, la separación, el proceso de reconciliación. Y es que este documental sorprendió incluso a muchos de sus seguidores más fieles. Ellos confesaron que durante años habían guardado sentimientos que nunca se atrevieron a expresar y dejaron claro que aunque el camino había sido difícil, la familia seguía siendo más importante que cualquier carrera musical. Lejos de generar polémica, el documental hizo que millones de personas entendieran por qué la separación había sido necesaria. Fue el resultado de tres hermanos que necesitaban reencontrarse antes de volver a trabajar juntos. Y cuando finalmente estuvieron listos, el mundo entero lo volvió a escuchar. El 28 de febrero de 2019, después de casi 6 años separados, los Jonas Brothers anunciaban oficialmente su regreso. La noticia sorprendió a muchísimos seguidores. Pensábamos que esa etapa había quedado atrás, pero los Jonas querían volver, no solo por nostalgia, querían demostrar que seguían siendo una banda capaz de competir, y obviamente lo consiguieron desde el primer momento. Su sencillo de regreso fue Soccer y fue recibido con entusiasmo. La canción debutó en el número 1 del Billboard Hot 100. Era la primera vez en toda su carrera que alcanzaban esta posición. Paradójicamente, el mayor éxito comercial de los Jonas Brothers llegó después de haberse separado. Es que parece una prueba de que el tiempo había servido para que cada uno creciera como artista y lo plasmaran nuevamente estando juntos. Pocos meses después publicaron el álbum Happiness Begins, y el nombre no podía ser más apropiado, representaba el inicio de una nueva etapa. El disco incluía canciones como Only Human, Cool y Soccer, la que les acabo de mencionar. Estas canciones rápidamente se convirtieron en éxitos internacionales. Ya no eran simples niños de Disney, su sonido había evolucionado, las letras hablaban de experiencias reales, relaciones, crecimiento, la vida adulta. Es que por primera vez los Jonas Brothers hacían música pensando únicamente en los que ellos querían hacer y crear. Y obviamente el público respondió nuevamente a cada concierto, escucharon sus canciones, vieron sus videos, incluyéndome por supuesto, porque es que yo soy súper mega fan, por si no les había quedado claro. Y por supuesto el amor cambió sus vidas. Si algo diferenciaba esta nueva etapa de la anterior era que los tres hermanos ya no eran aquellos niños que apenas comenzaban sus carreras, ahora también eran esposos, padres de familia. Kevin seguía siendo el más tranquilo del grupo desde su matrimonio con Danielle. Ambos habían construido una de las relaciones más estables. Con el paso de los años llegaron sus hijas, Alena y Valentina, y mientras sus hermanos aparecían constantemente en los titulares, Kevin prefería disfrutar de una vida muchísimo más discreta. Por su parte, en el año 2018, Nick sorprendió al mundo al casarse con la actriz india Priyanka Chopra. Su boda fue un evento impactante, fue un boom en las redes sociales. La celebración combinó tradiciones occidentales e hindúes y durante varios días reflejaron las culturas de ambos. En el año 2022 dieron la bienvenida a su hija Malti Marie, nacida mediante gestación in vitro o vientre de alquiler. Nick ha hablado en varias ocasiones sobre cómo la paternidad cambió completamente su forma de ver la vida. Joe también encontró el amor junto a la actriz británica Sophie Turner, conocida mundialmente por interpretar a Sansa Stark en Game of Thrones. Ellos se casaron en el año 2019 y tuvieron 2 hijas. Durante varios años fueron considerados una de las parejas más populares de Hollywood. Sin embargo, en el año 2023 anunciaron su separación. El proceso de divorcio estuvo rodeado de muchísimos rumores y una enorme atención mediática. Estaban por todos los titulares, aunque con el tiempo ambos han buscado mantener una relación centrada para el bienestar de sus 2 hijas. En el año 2023, los Jonas Brothers iniciaron la gira más ambiciosa de toda su carrera, 5 albums, One Night, The World Tour. Esta propuesta era sencilla, interpretar canciones de 5 de sus álbumes en un mismo concierto. Cada presentación se convertía en un recorrido por toda su historia, desde los temas que marcaron la época Disney hasta sus canciones más recientes. Para quienes crecieron escuchándolos, era un viaje directo a la infancia y a la adolescencia, pero también era una demostración de cuánto habían evolucionado. Lejos de depender únicamente de la nostalgia, los Jonas Brothers seguían llenando arenas y estadios en distintos países. La conexión con su público permanecía intacta aún con el pasar de los años, y me atrevería a decir que incluso más fuerte que antes. Pero obviamente hay una pregunta que muchos fanáticos se hicieron durante más de 15 años.
algún día volveríamos a ver Camp Rock. Y es que después del enorme éxito de las dos primeras películas, los rumores sobre una tercera entrega aparecían una y otra vez. Cada entrevista con Joe, Nick, Kevin o incluso la misma Demi Lovato terminaba con la misma pregunta. Y durante mucho tiempo la respuesta siempre fue la misma: nos encantaría, pero no hay nada confirmado. Hasta que finalmente Disney lo hizo, muchachos. En septiembre de 2025, Disney sorprendió a toda una generación al anunciar oficialmente Camp Rock 3. Esta noticia emocionó a millones de personas que habían crecido viendo la franquicia, incluyéndome otra vez. Pero lo más especial es que los Jonas Brothers volverían a interpretar a Shane, Nate y Jason Gray, es decir, los integrantes de Connect 3, la banda ficticia que los acompañó desde la primera película. Sin embargo, Disney también quiso darle un nuevo enfoque a la historia. En lugar de repetir exactamente la misma fórmula de las películas originales, Camp Rock 3 presentará a una nueva generación de jóvenes artistas que buscará abrirse camino en el famoso campamento musical. Mientras tanto, Connect 3 regresaría convertido en una banda consolidada que vuelve al lugar donde todo empezó para descubrir al próximo gran talento que, según lo que hemos visto en los trailers, sería el encargado de abrirles sus shows. Y a ver, no les miento, yo esperaba ver a Demi Lovato como Mitchie, estando con Shane, que su hijo fuera el estudiante del campamento, pero bueno, parece que eso no es lo que vamos a ver. Demi, por su parte, decidió involucrarse detrás de las cámaras y asumió un papel muy importante como productora ejecutiva, trabajando junto a Joe, Nick y Kevin en el desarrollo de esta nueva etapa de la franquicia. Su participación demuestra el cariño que sigue sintiendo por una historia que cambió su carrera y la de millones de jóvenes que crecieron cantando This Is Me y Gotta Find You. Más que una simple secuela, Camp Rock 3 representa un relevo generacional, una oportunidad de presentar nuevos personajes sin olvidar a quienes convirtieron esta saga en un fenómeno mundial. Y para los Jonas Brothers, este regreso tiene un significado muy especial. 16 años después del estreno de Camp Rock 2, vuelven al universo que ayudó a convertirlo en estrellas internacionales. Es básicamente un regreso a casa. Me había olvidado por completo de meterlo en el guión, pero en diciembre del año pasado también hicieron una película con Disney Channel, creo que se llamaba Una Navidad con los Jonas o algo así. Voy a dejarles acá obviamente la portada. Fue una película, me divertí muchísimo. La trama es súper tonta, pero es súper divertida. Hablan de ellos como familia, con sus esposas, la importancia de pasar la Navidad juntos, el hecho del chiste de que Kevin quiera decirles que quiere ser solista. También hacen mucho meta chiste con el tema de que Nick tuvo la culpa de que se separaran y todo eso. O sea, la película está bastante entretenida, que por cierto creo que la volveré a ver en cualquier momento porque de verdad me gustó mucho. No la había metido en el guión, pero por acá se los dejo de recomendación por si son fan de los Jonas Brothers. Y siguiendo con esto, el legado de los Jonas Brothers va muchísimo más allá. Más allá de los discos vendidos, los premios o los conciertos, este legado fue el rostro de una generación que creció viendo Disney Channel. Compartieron pantalla con Miley Cyrus, Demi Lovato, Selena Gómez. Ayudaron a definir una época en la que las películas musicales, las series juveniles y el pop adolescente dominaban la cultura popular. Pero quizás su mayor logro no fue convertirse en estrellas, fue demostrar que incluso después de los desacuerdos más difíciles, una familia puede encontrar el camino de regreso. Y obviamente, como toda familia, su historia no es perfecta, está llena de errores, discusiones, pero por eso nos resulta tan cercano, porque es que detrás de estos conciertos, alfombra, fama, son familias, son tres hermanos y ellos entendieron que podían crecer individualmente sin dejar de caminar juntos. Hoy, más de 2 décadas después de que tres hermanos de Nueva Jersey comenzaran a tocar música en la sala de su casa, los Jonas Brothers siguen escribiendo nuevos capítulos de su historia. Ya no necesitan demostrar que son un fenómeno. Eso nos quedó claro hace años atrás. Ellos ahora están disfrutando haciendo música a su propio ritmo, compartiendo escenarios por decisión propia y celebrando este camino que los llevó hasta aquí. Es cruel, pero es cierto, el éxito puede unir muchas personas, pero también las puede separar. Pero ellos encontraron la manera de permanecer juntos. Si algo han demostrado Kevin, Joe y Nick es que incluso después de perderse en el camino, siempre existe la posibilidad de volver a encontrarse. Y si son familia, mucho más. Y bueno, este ha sido un recorrido por la historia de los Jonas Brothers. Tengo un poquito la voz malita porque he estado enferma estos últimos días, pero quería hacer este video. Ya saben lo de siempre, si les gustó, like, suscríbanse. Esto es nuevo para mí, estoy narrando algunos videos que me interesan. Hay unas cuantas vistas, así que por ahora lo seguiré haciendo. Nos vemos en un próximo video, no sé de qué será, pero quiero hacer algo también con la historia de RBD, que también fue una banda que me encantó y que tiene muchísimo de qué hablar. Así que nada, nos veremos en un próximo videito o quizás un próximo video hablando de Camp Rock, ¿por qué no?